Pues yo no sé qué a mí me dio que yo le entregué el dinero al hombre. Yo le entregué una parte del dinero, aparte yo fui al banco también a sacar dinero para entregarle. Y ahí empezó mi calvario. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial a cada una de las personas que están conectados con nosotros, que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros y que nosotros podamos estar conectados con ustedes para así bendecirle a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos una mujer de Dios que tiene la asignación pastoral y le viene a bendecir y edificar a través de la palabra del Eterno. Es para mí una honra, es un honor tenerle aquí, pastora. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Mi nombre es Auri Tejeda. Por la misericordia de Dios, pues pertenezco a la iglesia Prado de Cristo, mi pastora Manuela Montero. Amén. Y sí, hoy quiero hablar un tema acerca de una madre que ora, la oración de una madre específicamente. Ese es el tema que vamos a traer en el día de hoy y vamos a ver cómo cuando las mujeres, cuando las madres se disponen a sacar sus hijos de diferentes sitios donde están en el mundo espiritual, pues esa contesta llega desde el cielo. Dios mío, sí que esté a la expectativa, porque yo sé que hay madres que nos están viendo, hay jóvenes que van a ser madres y hay padres ahí también que pelean en el mundo espiritual, también por su descendencia, por sus hijos, por sus familiares. Nada, pastora, el escenario del Espíritu Santo y la de compartir con usted. Amén, sí. Quiero iniciar este tema pues leyendo la palabra en Ezequiel 22 del 30 al 31. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y busqué entre los hombres quien hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. Y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira lo consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Pero quiero recalcar algo antes de iniciar, y es esta parte. Busqué entre los hombres quien hiciere vallado, la palabra vallado, y también dice que quien se pusiese delante de mí en favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Esa es la parte donde vamos a tocar, vamos a estar pues indagando acerca de esto, de cómo una madre en favor de sus hijos pues puede hacer cosas en el mundo espiritual. Y quiero hablar específicamente de la brecha. La brecha se abre por una palabra profética. Es lo primero. Entonces, a través de esa palabra profética, esa palabra profética le entrega a la persona una autoridad para que pueda luchar en el mundo espiritual en favor de la persona a la que se le ha sido encomendada, para que ore en favor de ella. Otra de las cosas de la brecha es que es un lugar de conflicto. Y este lugar de conflicto espiritual va para enfrentar la realidad versus la verdad de Dios. Es decir, aunque yo vea a mi hijo siendo un drogadicta, pero yo voy a proclamar la palabra profética de lo que Dios dijo de ese niño desde mi vientre. Otra de las cosas que tiene la brecha, que tiene como finalidad cambiar lo que es, como le había dicho, la realidad humana y buscar la verdad de Dios. ¿Qué Dios ha dicho de ese niño? ¿Qué Dios quiere con ese niño? ¿Cuál es el destino profético de ese niño? ¿Cuál es la identidad de esa persona? Estoy hablando de un niño, pero puede ser cualquier persona, porque quiero entrar ahí un testimonio de algo que me ocurrió en favor, que mi madre pues se paró en la brecha en favor mío, y hasta el día de hoy pues estoy aquí en los pies de Cristo gracias a una oración. Entonces, otra de las cosas que nosotros podemos ver con relación a la brecha, que es el lugar donde los hijos descansan. Cuando hablamos de hijos, estamos hablando de los hijos de Dios. Sí. En la brecha, usted descansa. ¿Por qué? Porque usted le delega toda la responsabilidad al Padre con relación a lo que va a ocurrir. Cuando yo me paro en la brecha, el que pelea por mí es Dios.
como lo habíamos dicho en el libro de Ezequiel. Busqué quién se parara en la brecha para yo poder hacer algo por la nación, para yo poder hacer algo por tu familia, para yo poder hacer algo en tu trabajo, para yo poder hacer algo en tu situación. Ese es el momento cuando la brecha se abre, entonces yo me paro y empiezo a proclamar lo que Dios ha determinado. Otra de las cosas de la brecha es que para yo pararme en la brecha, tengo que pelearla con lo que está contenido en las escrituras. Yo no me paro en la brecha a decir cosas que el Padre no ha dicho. Tengo que sacar directamente de las escrituras, porque por ejemplo, ¿qué pasó con Josué? Cuando Josué se para, que está parado en la brecha peleando por el pueblo, que dice la palabra, las escrituras, que el día duró más de 24 horas, Josué se paró en la brecha y dijo que lo que estaba escrito en el libro de Jacer, en el libro de Jacer, por lo que está escrito en el libro de Jacer, luna detente y sol detente. Entonces ocurrió el milagro. Pero ¿qué él hizo? Él proclamó una palabra profética que ya estaba escrita. Dios mío. El mismo David, ¿qué pasó con David? Cuando David le va a cortar o va a la pelea con Goliat, David no dice una palabra porque sí, él da una palabra profética. Cuando este Goliat le lanza la palabra a David, David revoca ese decreto, la injuria que él le lanza. Te voy a cortar la cabeza y tú vas, las aves se van a comer tus carnes. David revoca esa palabra y le dice que no, que el que va a ser comido por las aves sería él. Y él es quien corta la cabeza de Goliat. Entonces es así donde nosotros entramos al lugar de conflicto con un conocimiento pleno de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Por eso es tan importante buscar la voluntad de Dios y saber qué está ocurriendo en tu hogar, qué está ocurriendo en tu familia. Cuando Dios te muestra el ataque que hay en el mundo espiritual, pues tú vas con todo el pie. ¿Por qué? Porque ya Dios te dio la victoria. Sí. Cuando Dios te muestra los espíritus inmundos que están atacando tu hogar, ya ellos están exhibidos públicamente, como dice en el libro de Colosenses, que Él los exhibió públicamente. Entonces tú dices, mira, este es el espíritu que me está atacando, déjame darle con todo, y se van de mi casa, se van de mi finanza, y ahí tú empiezas a atacar exactamente el problema que te está agobiando. El propósito de la brecha espiritual es manifestar y establecer el reino de Dios. Todo lo que se hace en el mundo espiritual es para que Dios sea exhibido. Es decir, el problema no es por ti. El problema no es tu esposo. La situación no es nada de eso, sino que Dios quiere darte una enseñanza para que tú puedas tener legalidad sobre esa situación. Inmediatamente tú pasas esa situación, Dios te da una capacidad para que tú en el mundo espiritual por otras personas también puedas ayudarla durante la oración. Entonces, el propósito es establecer el gobierno de Dios en la tierra. Cuando se abre una brecha y tú entras al lugar de conflicto y puede Dios pelear por ti. Otra de las cosas es que Dios alinea las circunstancias terrenales a la voluntad de Él. No importa que tú tengas cáncer, que tengas SIDA. Si la verdad de Dios es que tú vas a sanar, vas a sanar. Claro. Es el caso de, por ejemplo, en la Biblia dice un caso de un rey que mandó a donde los asirios a preguntar, donde los baales, donde los profetas falsos, si él iba a sanar. Y Eliseo se encuentra en el camino con el mensajero y le dice, ¿para dónde tú vas? Y él dice, bueno, yo voy a dar un mensaje para ver si el rey va a sanar, porque estaba muy enfermo. ¿Qué pasa? Que Eliseo dice, ciertamente él va a sanar, pero va a morir como quiera. Es decir, estaba determinada la muerte de él, sí. Pero él no iba a morir de la enfermedad. Ciertamente no va a morir de la enfermedad. Él va a sanar, pero va a morir como quiera. Y ahí el mismo mensajero, ¿qué hace? Porque Eliseo en ese momento ve que él es el futuro rey de los asirios. Y el hombre que hizo cuando llegó y le dio el mensaje al rey, él mismo lo mató.
¿Por qué? Porque estaba ya determinada esa parte sobre él. Entonces, así mismo pasa. La voluntad de Dios hubiese sido que el hombre sanara, pero realmente lo contrario del hombre era que aquel gobernara, y por eso pasó esa situación. No era que Dios quería que fuera así. Entonces nosotros, cuando entramos al lugar de conflicto, nosotros podemos cambiar esa realidad humana por la verdad del Padre. Otra de las cosas también que son que se revelan los propósitos de Dios. Cuando tú estás parado en la brecha, en medio de la oración, los propósitos del Padre se te son revelados. Otra de las cosas también que nosotros podemos ver en cuanto a esto, a esta verdad contenida, es que cuando nosotros somos intercesores proféticos, es una responsabilidad de nosotros abrir brecha, cerrar brecha y sostener brecha. Espérese, porque hubo dos términos que usó ahí ligados que me impactó. Intercesores proféticos. Hay personas que además son intercesores, pero no a nivel profético. Sí, deberíamos de ser todos intercesores proféticos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios expresa, es profética, pero no todo el mundo proclama a través de las escrituras. Entonces, por eso hay intercesores que no son proféticos. Hay personas que te hacen una oración, pero no claman a través de las escrituras. Entonces, cuando tú entiendes cuál es la voluntad de Dios expresa, tú te conviertes en un intercesor profético. Dios mío. Porque ya tú sabes lo que está aquí en las escrituras. Otra de las cosas es que te decía que nosotros somos responsables de abrir brecha, cerrar brecha y sostener brecha. Y esas tres cosas te las voy a explicar. Bien, entonces cuando nosotros hacemos esto es hasta que la realidad humana sea cambiada. A veces yo voy en oración y si yo no veo lo que estoy orando ahí hizo facto, yo suelto la oración, pero el problema está todavía. Entonces, mi deber es sostener esa oración. Por ejemplo, yo fui curada de artritis. Okay. A mí me dio una artritis a los 25 años. Y luego me daba cada cierto tiempo, pero yo no entendía qué era lo que me pasaba, porque no sabía exactamente. Yo iba al médico y la artritis es una enfermedad que no le encuentran un diagnóstico. Te dan una pastilla para el dolor y listo. Entonces, cuando yo entendí que mi artritis era, me llegaba de vez en cuando por la depresión. Cuando yo estaba en estado depresivo, cuando yo tenía situaciones adversas, entonces me agarraban los huesos. Y cuando yo vine a los pies de Cristo, yo vine con una situación muy difícil, que quiero también un poquito hablar sobre eso, porque por eso es que voy a hablar acerca de la intercesión de una madre, la madre que ora. Porque cuando yo vengo a los pies de Cristo, que vengo con artritis, ya mis manos estaban torcidas. Mis huesos estaban muy quebrados, los pies no podía casi pisarlo porque estaban encorvados. Es decir, ya yo me estaba encorvando. Y yo había visto incluso una tía mía que estaba postrada en silla de rueda con esa situación y también cayó muy joven. ¿Qué pasa? Que cuando yo vengo a los pies de Cristo, en la congregación donde estoy, hacen un mes de oración y dicen, pongan todo el que quiera una petición. Yo puse ser curada de la artritis. Y yo recuerdo, yo había orado mucho, había pasado para que los hermanos oraran por mí. Cada vez que iba un predicador yo pasaba para que oraran por mí porque la situación era difícil. Pero esa vez, cuando vino a terminar el mes de oración, yo dije, oh, estoy curada. Ya yo estaba curada de la artritis. Y ya yo estaba contenta y estaba caminando bien. Ya empecé otra vez a ponerme zapatos y ese tipo de cosas. Ajá. Pero ¿qué pasa? Al año, precisamente, yo fui donde mi tía, la que le acabo de decir que estaba en silla de rueda, y yo le doy mi testimonio. Le digo que busque de Dios porque esa enfermedad es espiritual, que no tiene nada que ver con los médicos, para que Dios la cure. Y le expliqué cómo yo fui curada. Y ese día a mí me cayó atrás un espíritu. El espíritu de la artritis empezó a perseguirme y yo me sentía bajo una persecución extrema. Y me perseguía y yo empecé a tener temor
dentro de mi casa. Empecé a tener temor en la calle y yo sentía que me perseguían y ya yo esperaba que mi mamá o alguien llegara a la casa para yo poder entrar a la casa. Bueno, una noche ya yo tenía más de una semana casi sin dormir del temor tan grande que yo tenía porque sentía mucho miedo. Y yo dejaba mi Biblia abierta, canciones puestas, para yo poderme mantener la noche entera despierta. Y cuando ese día ya el sueño me venció y yo estoy cabeceándome, pero dentro del cabeceo yo veo que hay un hombrecito, como una silueta, que me está observando y cada vez que yo me cabeceo, él saca la cabeza y yo vuelvo porque no quiero que me agarre. Bueno, en una parece que al quedarme así, pan, dormida, él me agarró el pie. Cuando me agarra el pie, yo me paro inmediatamente para ir al baño y ya veo que el pie, oye, un dolor terrible. El mismo pie que te agarró. Ajá, sí, el mismo pie que me agarró. Un dolor terrible. Yo fui raneando al baño y desde ese día empezó otra vez la artritis en mi cuerpo. Y yo decía, yo estoy sana. Y yo seguí, ¿y qué te pasa? Empezaron la gente a preguntarme al día siguiente. Y yo decía, no me pasa nada, pero tú estás cogiendo, no me pasa nada. Yo no tengo nada. Nunca volví a recibir la enfermedad. Yo duré casi un año más con ese pie raneándolo, con un dolor terrible. No tomé una pastilla, pero eso lo hice yo, porque esa fue mi fe, porque yo sabía lo que Dios había hecho en mí. Si yo sabía que Dios me había sanado y que yo no iba a volver a caer en esa enfermedad, porque yo sé lo terrible que es una enfermedad de los huesos. Es una enfermedad totalmente devastadora el que te duela un hueso. Y yo decía, yo estoy sana, no me pasa nada. Y en una ocasión, estando yo en un monte, una señora me dijo, métete 7 días, que el Señor te va a sanar. Y yo cogí los 7 días. Al terminar los 7 días, no ocurrió nada. Pero luego una persona oró por mi pie, entonces fue cuando yo fui curada. Pero ya al poco tiempo. Pero Dios me dio la victoria. Hasta el sol de hoy, pues ya nunca más he vuelto a sentir los dolores de la artritis. Pero yo quiero, antes que continuemos pasando al desarrollo de este tema tan poderoso y de los testimonios que usted va a ir contando, veo que usted fue libre de eso, pero cuando le habló a su tía, que también era atacada por eso, y estaba en una situación peor, mire cómo esos espíritus vinieron a atacarla por la información que usted estaba dando. Que yo estaba dando, perfecto. Se levantaron en contra mío y como te dije, se armó una persecución. Entonces, lo que quiero decirle a las personas que están escuchando es que muchas veces Dios te hace una sanidad, pero hay espíritus que te persiguen para que tú dudes de lo que Dios ha hecho. Dios mío. Entonces, ahí donde entramos en sostener la brecha. Yo en ningún momento me detuve porque que yo sabía, yo estaba clara de lo que Dios había hecho en mí. ¿Cómo voy a dudar otra vez y a creer? Y yo vi el espíritu que me persiguió, yo vi el espíritu que me tocó. Entonces ya yo sabía que era algo espiritual, que era sostener la brecha, avanzar y seguir avanzando y no creer que mi pie estaba enfermo. Dios. Porque si no, yo estuviera en silla de ruedas. Wow, tremendo, sí. Sí. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros cuando Dios quiere que tú te pares en la brecha por una situación, que tú la sostengas, que no importa las adversidades que tú veas, lo que Dios ha determinado, la voluntad de Dios sobre tu vida, tú tienes que sostenerla. Entonces, otra de las cosas muy importantes con relación a las brechas es que Dios te va a entregar táctica, Dios te va a entregar estrategia para que tú puedas pelear esa batalla. Sí. Entonces, cuando ya tú tienes todas esas herramientas en las manos, no hay duda. El enemigo tiene que correrte la situación que sea. Es aquí donde quiero entrar en una situación que me aconteció. Yo me gradué de abogado. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿sabe? Cuando una persona joven quiere avanzar en lo secular, en las cosas que hace,
yo me involucré con un satanista. Yo no sabía realmente que era una persona satanista, pero me involucré en una negociación. Me involucré en una negociación que no era buena. Sí, me dijeron, mira, vamos a hacer viajes y tú puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Una mujer joven, con mucho deseo de superación, Sí. pues entré en la negociación y empezamos supuestamente a hacer viajes. Los viajes no eran ilegales, pero se tenían que ir de un lado para otro, es decir, tenían que pasar por un país y llegar a otro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que mi mamá me dice, cuando empezaron a entregarme el dinero, las personas, porque la intermediaria era yo, la que estaba en medio, a mí yo era que conocía a la gente, yo era la que estaba haciendo los contactos, yo era la que estaba haciendo todo. La persona que iba a hacer los viajes era un fantasma prácticamente, porque él nunca dio la cara, la que estaba dando la cara era yo. Y el dinero me lo entregaban a mí. Cuando él me dice, tiene que darme X cantidad de dinero para empezar a hacer el papeleo, mi mamá me dice, no se lo entregue hasta que yo no llegue a la casa. Pues yo no sé qué a mí me dio que yo le entregué el dinero al hombre. Yo le entregué una parte del dinero, aparte yo fui al banco también a sacar dinero para entregarle. Y ahí empezó mi calvario. Dios mío. Sí, porque entonces cuando yo le entregué todo el dinero a él desapareció, pero la que estaba enfrente de toda la situación era yo. La imagen era usted ahí. Sí, y estamos hablando de 10 o 20 años atrás, de más de 1 millón de pesos. No, 10 años, 10 años para allá, 20, más de... Alrededor de 20 años atrás. Entonces estamos hablando de 1 millón de pesos. Era mucho dinero. Que en este tiempo son varios millones. Ajá, como quiera. Wow. Entonces, cuando yo me veo involucrada en este lío, ya tú sabes cómo yo entré en una depresión terrible. Mi casa, mi familia completa entró en un pánico porque empezaron las personas a ir con pistola a mi casa. Aparte de las llamadas de teléfono que me hacían 24/7, porque ya el negocio no estaba y la gente el día del viaje estaba listo para salir, pero el hombre nunca apareció. Ok, el hombre pasa esto. Cuando usted le entrega el dinero, un depósito le hizo o fue face to face. Yo le fui, yo le entregué a él face to face porque yo fui al banco a retirar el dinero. Ok, le entrega el dinero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, él le pone una fecha ahí de viaje. Ajá, sí, supuestamente fuimos a comprar los vuelos, fuimos a hacer todo. Él me dijo, yo sin dinero no puedo trabajar, y yo era la que tenía el dinero. Entonces yo no quería entregarle porque mi mamá me decía no le entregue, pero yo igual fui entregando porque él me decía, ¿cómo avanzo si tú no me entregas el dinero? Con el dinero es que voy a avanzar. Bueno, en fin, es que yo le entregué al pasito, le entregué todo el dinero de a 100,000, de 200,000, y así le fui entregando todo el dinero hasta que me quedé sin nada. Entonces, cuando ya me veo en esta situación, que llegó el día del viaje, que yo no doy respuesta, la persona no da respuesta, imagínate cómo yo estoy. ¿Qué pasa? Que semana antes de eso, él me había invitado para un viaje, era Semana Santa. Y cuando me invita para el viaje, mi mamá me dice, no te vayas, quédate en la iglesia. Mi mamá era pastora cuando eso. Y me dice, quédate en la iglesia que hay un retiro. Y yo asentí y no fui al viaje. Como te dije, una Semana Santa, las personas suelen irse de fin de semana largo. Sí. Que en ese fin de semana, él me había regalado un billete de $2. Me parece que es un billete de la buena suerte, de dólares. No sé si es el 1 o el 2. Yo sé que era algo como así. Entonces, cuando yo tengo el billete en la oficina donde yo trabajaba,
yo tenía el billete, yo nunca lo echaba en mi cartera, porque yo no creía en eso de amuletos ni nada de eso. Sí. Pero ese fin de semana yo lo entré en mi cartera para yo dejarlo en mi casa y no fui al viaje, sino que me quedé en la congregación y cuando yo estuve allí, recuerdo como ahora que yo dije, este es mi lugar, porque yo estaba descarriada y yo dije, este es mi sitio, este es mi lugar. Yo me sentí identificada con la congregación, los cánticos, las adoraciones y ese fue un viernes, me parece. El lunes, cuando yo regresé a mi trabajo, que voy de camino, yo no dejé el billete de los $2 en mi casa, sino que yo volví con él al trabajo y ahí sufrí un accidente. Ahí tuve un accidente casi de muerte. Entonces, cuando yo salgo del vehículo, el satanista me llama y me dice, ¿cómo tú estás? Yo me extrañé porque él nunca me había llamado a las 7 de la mañana. Entonces yo le digo, aquí estoy en un accidente. Y me dice, para eso te estoy llamando, para saber si tú estás bien. Es decir, él tenía todo planificado. Ya él, en el mundo espiritual, él sabía que yo iba a morir al momento que yo anduviera con ese amuleto. Porque el amuleto realmente fue un código para que yo muriera en el camino, porque a él le interesaba que yo muriera, porque si yo moría ya nadie lo iba a buscar a él con el dinero, porque la representación del dinero era yo, Claro. y ahí ya todo se acababa, ahí ya no había que seguir para adelante. Entonces, de ahí para allá fue que empezó realmente el asunto y la guerra espiritual con relación a mi persona, porque ya había una sentencia de muerte sobre mí, pero el enemigo no podía. Mi mamá estaba de rodillas de oración. Ese día, cuando yo me fui del trabajo, mi mamá dijo, ay, se fue y no pude orar por ella. Ella venía corriendo, porque ella salía siempre en la mañana a caminar, y venía corriendo a orar por mí, pero cuando yo no, nada más echó la bendición y ya yo me había ido. Y se quedó clamando ese día por mí. Mientras toda esta semana y los días que fueron transcurriendo, que ella está orando porque sabe que está pasando algo en el mundo espiritual. Yo todavía no he dicho nada de lo que me está aconteciendo, pero yo me estoy consumiendo porque es algo muy grande lo que me está pasando. Es decir, el accidente fue, yo salí ilesa, nada más el carro fue que sufrió todos los daños, pero en mi vida personal, ahí mismo se desboronó todo. Ahí entré en la depresión, ahí entré en la desesperación, entraron muchísimas cosas a mi vida que en el mundo espiritual, como te explicaba, estaban para atacarme en ese momento. Y mi mamá se sostenía en base a oración. La iglesia entera estuvo orando por mí. Muchísimas personas empezaron cadenas de oración por mi vida porque el azote fue muy fuerte. La gente iba con pistola amenazándome por su dinero. Todas las llamadas de teléfono, las injurias que me hacían, todo el mundo a la vez quería el dinero. Nadie podía entender que yo estaba en una situación difícil, porque si tú me entregas 200,000 pesos, claro, y el viaje no está, ¿qué es lo que pasa? Entonces, Ungida, ¿el accidente le pasó después de la fecha que él le dio para el viaje y no se cumplió o fue antes? Ajá, sí, precisamente todo fue la misma semana. Todo fue en la misma semana. Debían de irse en una fecha, a la fecha no cumplirse, entonces él ahí me regala el billete, porque ya la gente está preguntando qué es lo que pasa con el asunto de la fecha. Ya la gente empezó. Él me regala el billete en ese mismo día. Al yo no tener el billete en la cartera, el hechizo no estaba teniendo efecto. Claro. Cuando yo entro el billete en la cartera es cuando el hechizo tiene el efecto sobre mí. Y es tan fuerte así ese asunto de ese hechizo que yo recuerdo que cuando mi hermana y mi mamá, que estaban fuertemente peleando esa batalla por mí, todo en mi casa se tiraron de silicio, todo el mundo guardó la cuchara, el inconverso y el no converso, todo el mundo estaba a una, porque el asunto era muy fuerte. Espiritualmente mi casa tenía una opresión muy grande, se sentían los espíritus inmundos cuando llegaban, se sentían los ataques, gatos caían y tú escuchabas los gritos, sentías los arañazos. En el mundo espiritual no estaban ahí físicamente, pero tú lo podías sentir cómo ellos se movían en el mundo espiritual detrás de mí.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le digo a mi hermana siempre me levantaba a las 3 de la mañana, vamos a orar, vamos a orar. Entonces, ese día yo le dije a ella, déjame quemar este billete. Todo está transcurriendo rápido porque fue algo muy rápido. Y le digo, déjame quemar este billete que me dieron. Cuando nosotros quemamos ese billete, entró, todas las puertas estaban cerradas y las ventanas, entró un aire frío a mi casa, que se movieron todas las cortinas, se movieron los trates, eso fue algo terrible, como si la casa se hubiese puesto de abajo para arriba, todo se movió, de tan fuerte que fue el viento al momento de quemar ese billete. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que el mundo espiritual, a veces tú estás haciendo cosas porque yo no lo hice con una mala intención. Todo el mundo trabaja para ganar dinero, Claro. para tener posesión, para desarrollar su trabajo. Pero si en ese momento yo no hubiese tenido una madre que se pare en la brecha por mí, iba a haber una destrucción repentina sobre mi vida. Sin embargo, el clamor de una congregación, de mis hermanos, de todos, yo también tuve que entregarme a los pies de Cristo. En ese momento ya yo no podía seguir rehusando a Cristo, porque yo estaba en una situación difícil. Eso fue el empuje que me dio para venir nuevamente a los pies del Señor. Y el Señor me sostuvo, me ayudó. Se levantaron vallados, como dice la palabra del Señor, y Dios tuvo misericordia de mí. Y recuerdo que para terminar toda esta situación que a mí me pasó, al año siguiente, porque duramos un año con la brecha sostenida, Dios sí. mío, ese proceso. Ese proceso, sí. Yo tuve que vender todo lo que tenía, las prendas, el carro, mis hermanos, todo el dinero que consiguieron fue para pagar todo el mundo. Mi papá también tuvo que vender, salir de posesiones para poder vender, para poder pagar todo lo que se debía. Es decir, no nos quedamos así, sino que tuvimos que buscar dinero de toda parte y el Señor nos ayudó para poder pagar ese dinero y que las personas se apaciguaran. Pero algo sorprendente es que al año siguiente, recuerdo yo como ahora, salió en la noticia un titular y salió también el satanista que te conté, el hombre que me hizo todo el daño, llorando por la muerte de su hijo. A su hijo lo mataron en una discoteca con otros jóvenes. Y ese día, cuando su hijo murió, acabó la persecución en mi casa. Sí, el diablo estaba buscando una vida que llevarse y como no logró llevarme a mí, él tuvo que buscar otra persona para llevarse y se llevó su propio hijo. Dios mío. Sí, hay momentos que son difíciles, pero nosotros en Dios lo podemos solventar, lo podemos sobrellevar. Cuando una madre realmente entiende que aunque su hijo sea un drogadicto, aunque su hijo esté en robo, en delincuencia, en prostitución, en homosexualidad, si usted es una mujer de Dios, sostenga la brecha, porque Dios lo va a sacar de ese lugar donde está. Wow, Dios mío. Tremendo, de verdad que sí. Escuchar lo que la ungida está hablando y eso, la gente no sabe cómo el enemigo, mire, en qué situación preparó el enemigo. No era para dejarla sin dinero, era para destruirla, matarla. Pero el beneficio de tener una madre que ora, una familiares que tengan una vida conectada con el Eterno, te libra de muchas cosas. Y si no te libra, te ayuda en esos momentos. Porque la oración de ella no la libró de la situación, pero sí la ayudó a que pueda pasar esa situación. Porque hay situaciones en la vida. Hoy, yo sé que si esos procesos, esos momentos difíciles no hubieran pasado en su vida, usted no hubiera hablado como habla con esa pasión y esa devoción, esa autoridad en las cosas del Señor. De verdad que el enemigo a veces piensa que se va a salir con la suya, pero cuando hay una madre, un familiar que ora, las cosas pueden traer buenos resultados. Y hay algo que usted hablando de eso sobre la brecha, todo eso, aquí donde Ezequiel, yo veo que Dios hace un llamado y dice que él buscó
Ezequiel, dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Y yo, mientras escuchaba eso, yo me pregunté, ¿y por qué el Señor específicamente no habló de un ministerio? No habló de una asignación, sino que habló de un hombre. Y comencé a buscar en el contexto y me di cuenta que los profetas, los sacerdotes y los reyes de esos tiempos estaban corrompidos. Y me di cuenta que la intercesión no es para el que tiene un ministerio. La intercesión es para alguien que tenga una relación con el Padre. Hay madres que dicen, oh padre, wow, pero yo no, en la iglesia yo no fluyo como nada, no fluyo como nada, yo no soy predicadora. No, pero tú puedes ser una intercesora profética. Por ejemplo, hay doñas en las iglesias que no predican, no van a congreso, la gente no la conoce, pero por la oración de ella hay un ministerio de jóvenes y de hombres que están sostenidos. Entonces, hay un beneficio de ser una intercesora. Entonces, yo quisiera, ya para ir cerrando, que usted me le dé varios principios o herramientas o tácticas de intercesión a la madre y a los padres que están ahí. Sí, lo primero es que cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, el Señor te va a entregar la estrategia y la táctica. Porque, por ejemplo, lo que a mí me funcionó puede ser que no te funcione a ti. Uf. ¿Por qué razón? Porque el caso mío puede ser distinto al tuyo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a funcionar a los dos? Buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Ajá, inmediatamente Dios te revela lo que está atacando, lo que hay. Él te va a dar una táctica y una estrategia. Te lo puede dar de ayuno, de oración, cambio de carácter, falta de perdón para que tú perdones. Hay cosas que, por ejemplo, la misma artritis. La artritis, que es un estado emocional, en el caso mío fue un estado emocional, cuando empecé a perdonar y cuando empecé a ser libre de raíz de amargura y de todo ese tipo de cosas, el Señor me curó, wow, porque ahí era donde estaba el mal. Hay personas a veces que tienen un cáncer y no necesariamente el cáncer tiene que ser por un problema congénito o genético. Cuando la persona opera en sanidad interior, el cáncer se va. Entonces, por eso es bueno siempre preguntarle al Señor acerca de la condición, ya sea de la persona o de uno mismo, para poder entrar en esa estrategia. Hay momentos donde los hijos son agresivos con los padres, simple y llanamente porque nunca se han sentado a hablar con ellos, no lo escuchan. A veces estamos orando, echando fuera demonios, pero realmente es una conducta lo que hay en el niño que puede ser transformada al momento de usted cambiar el trato también con sus hijos. La Biblia dice, padre, no exaspere a tus hijos, y te da una serie de principios bíblicos para cómo tratar a los hijos. Entonces, cuando tú te adhieres, cuando tú empiezas a caminar en los principios bíblicos, ellos mismos te van a revelar el problema. Lo que le puedo decir a los padres, busquen siempre la voluntad de Dios. ¿Qué Dios trae para tu familia? ¿Cuál es el diseño que Dios ha hecho para tu familia? Y en base a eso, pues los problemas van a ser resueltos. Tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que conversar. Todo eso Dios te lo va a ir entregando pieza por pieza para que el problema sea solucionado. Dios mío, buscar la revelación, la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre te va a traer la revelación de lo que tú estás peleando. Y muchas veces con lo que estás peleando no solamente tiene que ver con lo espiritual, sino también con lo físico, tu carácter, tu forma de cómo conducirte, porque hay guerras que no son producidas desde el mundo espiritual. Hay guerras que son producidas de nosotros mismos, la manera de conducirnos, cómo tratamos a los demás. Así que nada, yo creo que este tema está sin desperdicio. Yo creo que usted debe de tomar su cuchara y sacar el pedazo que le toca a usted, fundamentado por la palabra, con experiencias espirituales, personales, y le va a ayudar a muchas madres que están pasando procesos difíciles, más en estos tiempos que hay tanto desastre en el mundo y cómo se está perdiendo la juventud, la adolescencia. Yo creo que este tema es una respuesta de Dios para muchos de ustedes. Pastora, Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Ha sido una honra, de verdad, compartir este escenario con usted, escucharle. Saluda a su gente ahí. Amén. Muchas bendiciones a cada una de las personas que van a estar escuchando este tema. Espero pues que les sea de mucha
bendición. Así Amén. que Dios me le bendiga mucho, Dios me le guarde. Le invito a suscribirse, activar la campanita, poner en la caja de comentarios la parte o cualquier pregunta que le quieran hacer a la pastora para yo en una próxima que esté con ella, hacérsela y ella pueda traer un tema también para edificarle a cada uno de ustedes. Así que esto fue Conociendo el Mundo Espiritual.